La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIN, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakeyurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes se encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Les damos un cálido recibimiento a este nuevo programa de la conciencia y el cosmos. Para iniciar, vamos a hacer lectura de la página 32 del libro número 2 de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino, Pruebas. A un ser preparado de modo puntual, expandido de una manera en particular, le corresponden determinadas pruebas, sin las cuales no podría completar su planificación interior. Asumiendo esas pruebas específicas, sirve
y se prepara para futuras expansiones de conciencia. A la vez, prepara y estimula al conjunto de seres del que forma parte, trabajando para su propia purificación y la purificación general del planeta, pasando a asumir incluso pruebas que otros rechazarán o no podrán aún aceptar, abriendo camino a la gracia y a la luz que todo lo conducen. En el transcurso de este programa vamos a escuchar como cortina musical un tema de Nikashnok, interpretado por él, que lleva como título Puente 3. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube y Facebook. Ahora también por el canal de WhatsApp. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Está realizado en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Lo que vamos a leer ahora es un estímulo brindado por un ser miembro de las dimensiones superiores de la vida interna planetaria. Vengan a nosotros aquellos que no sumarán más arena a los desiertos. Vengan a nosotros quienes pronto para florecer no serán uno más de los marchitos. Vengan a nosotros quienes, revelándose hijos de un único Padre, buscan acudir al encuentro de su hermandad. Daniel Gagliardo. El título del programa de hoy, La firmeza del inmutable, y el primer bloque titulamos La energía abrió las informaciones. Una pregunta asistente a este estudio pregunta si en la antigüedad había informaciones sobre los 3 soles, y luego cuándo surgió la palabra bril para expresar un principio energético, y finalmente preguntan por los crop circles y la marca del pajarillo. Escuchamos a Gagliardo. Había alquimistas que no pensaban en términos monádicos, pero sí pensaban en términos físicos, psíquicos y anímicos. En la actualidad el estímulo es que se perciba de un modo más elevado con la síntesis de 3 igualmente. Entonces se habla del etérico físico, del anímico y del monádico. En la época en que la alquimia surge de un modo más abierto, en Egipto, en Persia, en Magonia, que surgen de un modo más abierto, las personas tenían informaciones, incluso los iniciados, mucho más limitadas que en la actualidad. Hoy estamos hablando acá de temas iniciáticos. ¿Por qué? Porque la energía abrió la información de un modo particular. Pero antes ni los iniciados tenían estas informaciones, solo algunos muy altos iniciados. Y no eran estas precisamente, sino un acercamiento a lo que a futuro, al mediano y al largo plazo, iba a ser estas informaciones. Los iniciados tenían un conocimiento que tenía que ser de algún modo práctico y relativo al nivel de la humanidad de ese momento. Entonces manejaban ciertas pautas. Lógico que hubo siempre ejes dinámicos de la instrucción que sobresalían inmensamente por sobre los demás. Un Buda, un Jesús, un Apolonio de Tiana, un Zoroastro, un Krishna. Esos eran ejes dinámicos de la instrucción de una talla inmensa. Pero después de ahí para abajo, los iniciados no tenían ni la mitad del conocimiento que hoy tiene este grupo, cualquier persona de este grupo, de nivel medio. Hubo un escritor inglés que escribió una novela donde el principio energético era bril.
Y esto fue por inspiración interna, porque él empezaba en ese momento, por inspiración interna, a implantar un concepto de energía, de luminosidad, de energía diferente a la eléctrica común. Entonces, él hablaba de la energía Bril con la cual se podía alimentar todo. Este escritor, que ese fue uno de sus libros más famosos, lleva el concepto de que la energía Bril no necesitaba una lamparita, que su condición era iluminar sin que hubiera un foco. De repente el salón está iluminado y si es con Bril no hay un foco de Bril, sino que Bril ilumina el salón. Lo mismo ocurre con la luna. La luna refleja la luz del sol, pero ocultamente una de las fuentes de esa condición tan particular de luminosidad, porque nosotros sabemos cómo es la luz del sol, y no es estrictamente como la luna iluminada por el sol. Hay un principio, un matiz de energía, que es Bril. Hay 3 factores de la energía. El que conocemos como pránico, el Bril y el radiante. Son los 3 factores de energía que existen, disponibles para universos como el nuestro, en expansión a nivel cósmico. Entonces, si no es pránico, es Bril o es radiante, pero son algunos de esos aspectos o predominando unos, fortalecidos por los otros. Pero siempre son esos aspectos. Este escritor fue internamente inspirado para hablar de Bril como un elemento presente en ciertas circunstancias en civilizaciones que él narra de un modo fantasioso, pero que en realidad eran el anticipo en 1800 y pico para esto que íbamos a vivir después. En los primeros informes del nuevo ciclo, a partir de 1988, se hablaba que ciertas civilizaciones intraterrenas, en su contexto más cercano al material, trabajaban con Bril. Incluso había algunas fantasías de que Erx estaba iluminada con energía Bril. Es un concepto adaptado, porque en realidad no existe. Erx no está a nivel material, no existe un Erx a nivel material, no existe. Pero es la única forma de empezar a estimular a la humanidad para acercarse a un concepto de que existían otros aspectos de humanidad que trabajaban con energías diferentes al nuestro. Claro que los seres de Erx dominan Bril y también dominan ciertos aspectos de la energía radiante, pero no para iluminarse el dormitorio, por ejemplo, ni para ponerla en las calles, porque no es una ciudad con calles ni con nada de eso. Pero sí para algunas cosas, la energía Bril para algunas cosas, la energía radiante para otras, para hacer sostenes de lo que serían especies de coordenadas energéticas, porque la aplicación de Bril tiene una influencia muy grande en la materia. Entonces, cuando uno, llevado por la energía interna, puede tener una experiencia, por ejemplo, de visualización de la energía de Erx, de la proyección de la energía de Erx, la proyección de la energía de Erx afectando el campo etérico, modificando el campo etérico transitoriamente, es Bril. Porque Bril tiene la capacidad de adaptar el campo etérico para que sirva como pantalla de protección. Entonces, cuando uno está ante esa emergencia de las luces de Erx en ciertos momentos, cuando es llevado a ver eso internamente, lo que está habilitando todo el proceso está dinamizado por Bril. Y en algunos casos por energía radiante, que es todavía un corte superior. Sí, un símbolo, claro. Esos circles, como le dicen ellos, crop circles, son en su mayoría legítimos. Hay truchos, pero en su mayoría son legítimos. Sobre todo, fíjense que son símbolos tremendamente poderosos en el país de la magia. Es decir, están puestos en un marco de compensación, porque Inglaterra es lo peor a nivel mágico. Son magos por excelencia, ancestralmente magos. Una de las falanges atlantes más fuertes fueron a parar ahí y siguen yendo a parar ahí. Entonces, cuando las jerarquías trabajan, es muy común que lo hagan a través de esos símbolos en los campos de Inglaterra. En otros lados también, pero en los campos de Inglaterra donde se aglutina el mayor porcentaje de esos símbolos sobre el trigo, sobre el maíz, sobre el sorgo. Todo símbolo es transmutatorio. Pero lo que hacen es estimular la conciencia, porque no hay forma de hacerlos artificialmente. Quiere decir, lleva a la conciencia al colapso. Utilizan un símbolo que quebranta la razón. Porque por más tecnología que tengas,
Vos de la noche a la mañana eso no lo podés hacer. Incluso ha pasado que han ido a la mañana a trabajar en el campo, se alejan con el tractor, vuelven al rato, está el símbolo. O sea, ya es el acabose eso. Es que es una verdad muy incómoda, muy incómoda, muy incómoda, porque las potencias tienen que bajar la cerviz y reconocer que hay un poder que está muy por sobre encima de toda su tecnología y por sobre encima de su poder mismo, que es capaz de hacer cosas en un segundo. Sí, allá, en el faldeo del Pajarillo. Acá no se ve por la loma esta. Dicen nave, bajó una nave. Fue una entidad que en una ceremonia de aproximación a la superficie del cerro generó un estímulo, emitió un estímulo de tal condición que dejó una marca inmensa, y todo lo que estaba dentro del área inmediata de influencia de esa marca o se quemó o se momificó, le pasó algo. Fue una demostración de energía muy particular. En la década del 80 fue exacto. Es un óvalo, un óvalo que sigue manteniendo la misma forma y siempre se diferencia. Imagínense que han pasado un montón de incendios. En varios de los incendios se quemaba por afuera y el fuego no entraba dentro del óvalo. Así que indudablemente la energía estaba operando ahí para que el símbolo no solo hiciera lo que tenía que hacer, sino que el símbolo era como que se reavivaba, era como el ave fénix. Porque si se quema por afuera y no entra el fuego adentro, en este caso el símbolo vuelve a resaltarse recargado, porque no es la misma energía. Ha sido recargado y va a seguir siendo recargado mientras la humanidad genere ese condicionamiento, ¿no? Los símbolos son el lenguaje más sintético que existe. La energía quiere colocar algo con el máximo de síntesis que utiliza un símbolo, porque es el lenguaje más sintético que existe. Entonces, tienen un poder inmenso los símbolos, inmenso, inconmensurable. Nosotros no podemos imaginar el poder que tienen los símbolos, pues siempre nos quedamos en la superficie de lo simbólico. Con que lo simbólico nos toque un poquito el emocional o nos mueva un poquito la razón, ya está, nos quedamos ahí. Pero el trabajo profuso, oculto, intenso, silencioso que los símbolos operan es inmenso. Vamos a leer trechos del capítulo número 21, que se titula Muchos serán los llamados, del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Esta lectura está en la página 274 y 275. Antes que la instancia final, que cerrará los portales kármicos para este orbe se manifieste, la humanidad recibirá más abiertamente señales y demostraciones de nosotros. Nuestra llama, en el marco de la fraternidad cósmica, arderá en los cielos, tornándolos ardientes. A plena luz del día veréis tanto soles como por las noches estrellas, siendo que por momentos en los cielos nocturnos ellas serán minoría ante vuestros ojos. Todo aquello será vivido en vuestro interior con la intensidad que vuestras mónadas tornen necesario. No será aquello en complicidad con el fenómeno, sino como el bisturí separando el grosero tumor de aquello que aún no se ha perdido. Muchos serán estimulados para definir en esos momentos los aspectos inmediatos de su destino cósmico, adhiriendo profundamente o refractando en confirmación de la necesidad de retransitar fases de su proceso evolutivo. La celebración de la ley se predispone. Aquietaos en su espera. Operad en base a la instrucción que recibisteis, y no apartéis vuestra voluntad de lo superior. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Peregrinos.
volviendo del silencio musical, vamos a seguir leyendo del libro que venimos desarrollando, número 2 de La Luz del Peregrino, Pruebas, en esta ocasión de la página 33. Todo aquello que debamos desenvolver, sea enfrentar, sostener, confirmar o renovar votos, todo tiene un tenor superior, y de ese modo debemos estimarlo. De no aceptarlo y entenderlo así, contundente, iremos sumiéndonos en una ilusión encapsulante, estado que habrá de trascenderse en pos de encaminarnos hacia otras fases que operan como etapas de nuestra ascesis. Esta etapa cósmica, que a todos se presenta, solo puede resolverse adecuadamente por medio de una actitud ante las pruebas. Esta etapa cósmica, que a todos se presenta, solo puede resolverse adecuadamente por medio de una actitud ante las pruebas. Ante ese conjunto de circunstancias que se nos presentan, ante todo lo que la vida va colocando, en esto se sintetiza todo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Volvemos de los anuncios y comenzamos este segundo bloque del programa de hoy que lleva como título: Las formas de aplicar la magia van variando. Un título complementario: Los miedos. Preguntan si los atlantes fueron la primera raza que tuvo un acercamiento a la superior. Y luego también preguntan cómo surgen los miedos en la humanidad. Escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. Sí, con su propia característica y condición, ¿no? Los lemures estaban más relacionados a la fuerza de la naturaleza, tenían un principio de sacralidad delante de algunos fenómenos propios de las energías naturales, pero los atlantes ya comenzaron un proceso más elevado, que sería algo semejante, aunque no idéntico, pero semejante, a las supersticiones actuales. Las primeras razas atlantes, las primeras subrazas atlantes tenían esas condiciones características. La inmadurez emocional de los atlantes no les permitió tener una filosofía que pudiera acercarse a principios cósmico-espirituales como los que hoy se pueden encontrar en algunos seres humanos de la superficie de la Tierra. Decimos en algunos porque la mayoría están atrasados, rígidos, encallecidos, regidos por doctrinas que están desvitalizadas. Pero los atlantes tenían conceptos, tenían principios, insistimos, basados fundamentalmente en su proceso emocional, pero de acercamiento efectivo a lo que podemos llamar divino o a la divinidad. De todos modos, vale aclarar que los atlantes estaban centrados muy fuertemente en los planos intermedios, porque su vida giraba en el pivot de lo que sería la magia, el uso de la voluntad con un fin determinado fuertemente mágico. Sí, claro, porque los seres a medida que van madurando, evolucionando, tienen que hacer experiencias en ciertas etapas que luego son inservibles en etapas más avanzadas,
pero en la etapa atlante evolutiva era necesario todo ese proceso. El problema de la humanidad no es lo que va ensayando en cada etapa, sino el apego que genera o que no puede superar la humanidad con todo y cada una de las cosas con las cuales ensaya. La humanidad no es capaz de soltar con flexibilidad, con aptitud adecuada las cosas. Por eso tenemos religiones que después de 2000, 2500, 3000 años siguen estando vigentes, cuando ya no cumplen aquello para lo cual ocultamente fueron manifestadas a través de instructores. ¿Cómo puede ser que una humanidad siga con una religión después de 2000 o 3000 años? Una de las dos cosas. ¿Quién es que no se está actualizando? ¿La religión o el ser humano? El ser humano no puede evitar evolucionar, solo que las religiones, al no aceptar los procesos evolutivos, condicionan por carácter transitivo a sus supuestos seguidores. Pero en realidad nadie puede dejar de evolucionar. Y si después de 3000 años las religiones tienen la efectividad que tienen aún, de cooptar, de enceguecer, de generar rígidos, hay algo que está fallando. Hoy es el problema. Cuando se ensayó en la época atlante o en la época posatlante o adámica, algunas cosas estuvo bien ensayada, pero hoy, y desde hace ya varios miles de años, esta incapacidad de actualizarnos y de soltar estructuras desvitalizadas, como son las doctrinas, nos siguió metiendo en problemas y nos va a seguir metiendo en problemas, por lo menos a la mayoría. A ver, los tipos de magia o las formas de aplicar la magia van variando, porque la conciencia humana va sufriendo modificaciones, e incluso por más que los seres sigan sintonizando e identificándose con fuerzas involutivas, los procesos mágicos van variando. Entonces, actualmente las formas de magia se cimentan en una cantidad de procesos que incluyen, como para decirlo de un modo claro, la complicidad de sociólogos, psicólogos, estadistas, investigadores de mercado, fabricantes de armas, ¿sí? Aquellos que investigan y desarrollan tecnología. La magia hoy está muy cimentada en una contraparte mágica que se llama la magia material, donde una gran cantidad de tecnología es aplicada para subyugar mágicamente a la humanidad. Entonces ya los políticos son magos, y con una magia bastante efectiva, porque siguen mintiendo desde hace miles de años, les va bien, quiere decir, hasta el más estúpido que evidentemente nos está mintiendo, tiene un rebaño que lo sigue y le va a poner el voto. Cuando en realidad los sistemas políticos que incluyen todo, la democracia y todos los demás polos, el comunismo, la democracia y cualquier otro polo, no importa cuál, ya hace siglos y siglos que tendrían que haber desaparecido. Y por el contrario, venimos tan atrasados que hace poco fue la Revolución Francesa, si la miramos dentro de una curva de tiempo bastante interesante. Entonces, es inaudito esto. Estamos por cerrar la fase kármica del planeta, estamos en una transición y todavía hay sistemas tan aberrantes como estos que imperan el planeta a través de los sicarios políticos de todos los palos y todas las ramas, por desconexión interna. El miedo tiene una contraparte que, lo desnuda. Un ser tiene miedo, entonces lo que busca continuamente, que evidencia el miedo, aunque él no se manifieste miedoso, es la búsqueda de garantías, la búsqueda de seguridad. La búsqueda de garantías y de seguridad está mostrando que una civilización tiene miedos, y esta civilización llegó hasta los extremos, esa búsqueda de garantías, de seguridad, de comodidad. Eso de buscar una zona de confort es la contraparte del miedo. Eso de buscar garantías es la contraparte del miedo, de buscar seguridad es la contraparte del miedo, de buscar satisfacer los deseos como si fuera una ley continuamente, eso es miedo, porque mientras estás satisfaciendo los deseos, el miedo se va por la ventana por un rato y después entra. En la época de la Lemuria, ¿qué tipo de miedo había? En la época de la Lemuria, el miedo fundamental era lo que imponía la imposición física, la fuerza bruta. Los lemures eran personas con muy poco desarrollo mental, con un desarrollo bastante avanzado emocional, pero muy cercano al funcionamiento animal. Vale aclarar que existen cientos de millones en este planeta que piensan que los atlantes y los lemures fueron más evolucionados que nosotros, cosa que sería ridícula si entendemos que las razas se superan unas a otras.
Entonces, en la futura raza seríamos chimpancés, si los lemures y los atlantes fueron más evolucionados que nosotros. Y en realidad no es así. Entonces, los lemures se basaban mucho en la fuerza bruta. ¿Serían algo así si tuviéramos un parámetro para entenderlo, algo similar a los gorilas de espalda plateada, de lomo plateado? ¿Los vieron? Eso que impone tanta fuerza, que parecen bloques de acero caminando. Bueno, los lemures eran algo así. Entonces, estaban continuamente buscando sus garantías a través de la imposición de unos a otros, a través de la fuerza física, de la fuerza bruta, con un cuerpo emocional que no les impedía caer continuamente en eso, un cuerpo emocional bastante irritable, un cuerpo emocional inestable, inmaduro, y un cuerpo mental que cumplía con lo justo para que se pudiera creer que esos eran personas. Entonces, cuando se pasa, en la curva evolutiva se trasciende la raza lemuriana, se purifica la Lemuria y se empieza el proceso Atlante, aquellos que recibieron un nuevo código genético, ya miembros de la civilización Atlante, tienen un cuerpo emocional mucho más maduro, más sólido, un cuerpo mental más sólido aún que los lemures, porque ese código genético los habilitaba a un cierto tipo de procesos evaluativos y preventivos que en la época de los lemures no era tal. Pero cayeron en ese encapsulamiento, en ese encallecimiento de una preponderancia que hasta hoy sigue mandando, se sigue imponiendo, que es el cuerpo emocional por sobre encima de todo. Entonces, ellos tendrían que haber llevado el cuerpo emocional a un nivel que no llevaron precisamente porque de algún modo disfrutaban todo lo inherente al satelitamiento kármico que ensayaban en el cuerpo emocional. Y eso también era un patrón de miedo que cada vez crecía más, porque el mal uso de la voluntad a través de la magia generaba facciones, esas facciones eran rivales y el miedo cundía continuamente, era muy grande. Llegaron a haber aberraciones con la manipulación mágica genética, porque los atlantes tenían en ese momento otorgado una capacidad simultánea de conciencia y visión astral y conciencia y visión etérico-física. Entonces, para ellos no era un esfuerzo poder percibir conscientemente la dinámica y la actividad del campo astral. Entonces, hacían un ensayo múltiple. Para ellos era normal eso, que así fuera. Entonces, había más motivos todavía de miedo, miedos diferentes, pero en definitiva fuimos creciendo. Nuestra civilización es la más miedosa de todas. Por eso invierte tanto en armas, invierte tanto en seguridad. A ver, kármicamente nunca hubo tanta inseguridad como en este momento en el planeta. Y eso es en respuesta a la desconexión interna, que es la base del miedo. Cuando un ser puede alinearse, puede entrar en sintonía con su conciencia interna. Al armonizarse, al equilibrarse, no tiene por qué temer. Y cuando el ser está desalineado, es miedo, es temor, incluso pánico. Cuando el ser está alineado, se torna un estado de atención y capacidad preventiva que no tiene nada que ver con el miedo. Y son pocos los seres en este planeta que no temen. Nuestra humanidad vive en el caos, vive en el miedo, en el pánico. El subconsciente de la humanidad está en el pánico absolutamente desatado. Por eso es que tenemos reacciones que cada vez se tornan más inexplicables. Tenemos menos filtros, porque hay una parte de nuestra conciencia que cada vez teme más, porque en vez de neutralizar esa decisión con la vida interna, en vez de reducir la distancia que nos separa con nuestra esencia interna, la vamos acrecentando, porque la identificación con aquello que nos separa cada vez es mayor. Una situación no tiene una sola forma y salida para ser superada. Cada coyuntura consta potencialmente de un sinfín de tratamientos a concretar, acordes al estado de conciencia de quienes participan en ella, de quienes la conforman.
aquel que se está confirmando apto para estar en el mundo sin pertenecerle, tiene que atender cualquier situación acorde a esa nueva sintonía que está profundizando, a la cual dice adherir. Solo aquel que es capaz de ofrecer la otra mejilla al mundo estará señalando que el mundo no cuenta con él entre sus pertenencias. Wionach va a interpretar en guitarra una de sus obras, Camino Único. Continuamos leyendo el capítulo 21, cuyo título es Muchos serán los elegidos, del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo, en la página 277. Vuestra conciencia es paloma de incansable aliento. Sois capaces potencialmente de sobrevolar altos montes y enfrentar tempestades. Sois inmensamente más que lo aplicado hasta hoy, mas ¿cuándo lo comprenderéis? Os mostráis sensibles ante las proezas de los poseedores de coraje, mas no hacéis acopio del mismo, siendo que vuestra astilla del mismo madero procede. Cuando un conjunto recibe oportunidades y ofrecimientos, es porque a cada uno de sus componentes se les presenta la posibilidad de consumar en algún grado aquello. La integración os es ofrecida,
mas preferís, muchos de vosotros, tomar distancias antes que coligaros. La instrucción os es ofrecida, mas preferís, en ocasiones reiteradas, actuar como parias del conocimiento. El cosmos se os ofrece, sin embargo, pareciera que las leyes psíquicas pueden más con su pobre promesa y débil sostén. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques de este programa de hoy, que lleva como título general La firmeza del inmutable. Y este tercer bloque lo titulamos Vivir como una herramienta propia de la realidad. Una persona aporta sobre un versículo del libro de Daniel Gagliardo, La hermandad de la luz, que dice que el único ofrece su inmutabilidad como garantía. Escuchamos a Gagliardo. Seguro, porque para que los seres puedan ensayar, para que cualquier conciencia, cuando decimos seres, decimos conciencia en cualquier reino, en cualquier ámbito, plano, nivel, dimensión, para que la conciencia pueda ensayar la expansión, tiene que tener garantías de una plataforma inmutable de existencia. Ese único, ese inmutable, ese innombrable, Dios o como cada uno le quiera llamar, tiene esa inmutabilidad como una garantía, ofrece esa inmutabilidad como una garantía. Nadie puede expandirse si no es a través de la garantía que esa conciencia inmutable ofrece. ¿Cómo podríamos expandirnos si donde estamos pisando no tiene la rigidez de lo inmutable? La rigidez en el buen sentido, la firmeza de lo inmutable. Si lo que llamamos Dios mutara, estaría por debajo de lo que deberíamos llamar Dios. Porque la conciencia única, el coordinador único del cosmos, tiene que ser inmutable, es inmutable, para que todo lo demás, pisando, garantizado por esa inmutabilidad, pueda ensayar lo contrario, que es la mutación. Nosotros somos lo diverso en un contexto elevado, inmutable de lo universo. Claro que sí, porque una cosa es lo que te ofrece y otra cosa es lo que aceptás, profundizás y aplicás. Si lo que nos es ofrecido lo pudiéramos aceptar, profundizar, aplicar, sostener, sería diferente. Puedo ofrecerte algo, vos podés ofrecerme algo. Como nosotros somos víctimas enfermizas del libre albedrío, de la libre voluntad, de la libertad de acción, entonces estamos continuamente cobrando esa identificación con el libre albedrío, cobrándolo en débito kármico. Siempre vamos a recibir pruebas que van a ser la contraparte de ese mal uso del libre albedrío. Porque el libre albedrío no es malo, el problema es lo que hicimos nosotros como cultura, como civilización planetaria con el libre albedrío. Hicimos un desastre. El libre albedrío sirve para que el ser se vaya acercando cada vez más a una perfección y elevación de elecciones que finalmente termine en la gran y última elección, que es dejar de elegir. ¿Y qué hacemos cuando dejamos de elegir? Es porque llegamos a una maduración psíquica que nos permite estar absolutamente donados y receptivos a la voluntad de la conciencia espiritual que está presente en nosotros,
que cuando llegamos a esa gran decisión de buscar dejar de elegir, nos encuentra disponibles para conducirnos. Entonces solo se va a tratar de sintonizar, profundizar, obedecer y aplicar. Lo que en nuestro interior es estable, es profundo, es armónico, es equilibrado. El ego eligiendo no sabe qué elige. Si se basa en evidencias que no sirven para nada, porque proceden de la razón, del análisis, de la consideración, de la comparación, de la especulación. Se disuelven unos y cada vez se torna más compulsivo en otros. Hay una minoría que es un 10 o un menos por ciento, un 10 o menos, un porcentaje del 10 o menos en el marco del 100% que ya está avanzando en ese sentido. Y de ese 10% solo un pequeño porcentaje del 10% avanzó lo suficiente. Pero el 90% sigue confirmando precisamente y sin saberlo el camino hacia la guillotina evolutiva, porque no están entendiendo de qué se trata. Y cuanto menos entienden de qué se trata, más se alejan de la posibilidad que en realidad la energía está ofreciendo todo el mundo. No hay nadie que no esté siendo tocado, no importa en qué reino, todo el mundo está siendo tocado, todas las conciencias, independientemente del reino donde están evolucionando, están siendo tocadas por una nueva energía. Quiere decir, la propuesta para que cada cual donde esté pueda responder está hecha. Y donde menos se responde precisamente, e irónicamente, es en el reino de mayor evolución, en la superficie de la Tierra, que es el humano. Una piedra responde mejor a la nueva energía que un ser humano. Un vegetal, un animal, responden mejor que el ser humano. Entonces, fijémonos a qué punto nos alejamos, que los reinos infrahumanos que tendrían que haber encontrado en nosotros un parámetro donde simbólicamente se abriera el camino, el parámetro para que ellos pudieran seguir ese sendero, lo encuentran lleno de yuyos porque nosotros ni siquiera lo transitamos ni lo abrimos ese sendero. La base de no poder sintonizar aquello que civilizaciones tanto extraterrestres como intraterrenas nos ofrecen en su asistencia a la realidad planetaria se basa en que no podemos sintonizar nuestro interno. Antes que un ser pueda tornarse receptivo de energías más amplias que las propias a nivel espiritual, tiene que haber una concientización previa. Y antes de poder sintonizar energías como las extraterrestres o intraterrenas, tenemos que haber trascendido ciertas cosas que nos permitan vivir como una herramienta propia de la realidad, como espiritualidad práctica, la relación con nuestra vida interna, con nuestro cosmos interno. No podemos ser prácticos espirituales si nuestro cosmos interno, en la mayoría de los seres, es inexistente como concepto. No podemos ser prácticos espirituales si no sabemos la mayoría para qué sirve el alma. Y debe ser algo, no sé de qué sé yo. No sé, para guardarla, para salir a pasear con ella, no sé, para pedirle algo si tengo problemas. Entonces, estamos en una disyuntiva evolutiva muy grave. Continuamos leyendo la lectura iniciada en el bloque anterior. Bien sabéis que nada puede impedir que finalmente os remováis de vuestro estancamiento, mas solo el amor por la voluntad superior operará como motorizador para ello. Encontrad la justa medida momento a momento y no quedaréis por encima o debajo de aquello que os corresponda ensayar. Cuando por sobre ello os veréis obligados a desistir, mas cuando por debajo busquéis asumirlo, hasta el total esfuerzo seréis conminados. En ambos casos, la valiosa desilusión vendrá en vuestro auxilio, liberándoos de la pesada carga que imprime la falta del íntimo conocimiento de quien realmente sois. Estad ante este estadio del universo planetario que conformáis como el abnegado sirviente ante el Señor justo y poderoso, atento a sus necesidades, pronto para prever, así como espontáneamente también soltar lo previsto. Tened presente que vuestra rendición incondicional
es lo más cercano a la invencibilidad que podréis hoy transitar. Rendíos ante el cosmos que os llama y contiene. Vuestra libertad clama por existir manifestada también en el lado externo de la vida. Si hacéis del retorno de vuestros desvíos una experiencia interior, comprobaréis que fue vuestra entera responsabilidad haberos mantenido ajenos a la gracia. Sois mónadas, ¿por qué os empeñáis en sosteneros ajenos a esa verdad? El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Título del próximo programa: No pudimos trascender el uso de la magia. Y para cerrar este programa vamos a hacer una lectura de la página 50 y 51 del libro que venimos a desarrollar, número 2, Pruebas, de la colección Cuaderno La Luz del Peregrino. Cada uno de esos seres que están siendo llamados a un área del rescate va a pasar por pruebas, por fuertes pruebas, por aquellas centradas en los que su cuerpo emocional y su cuerpo mental expresen como parámetro para las mismas. Posiblemente, cuando se llega a esas áreas, no habrá de modo visible naves. Se preguntarán, ¿dónde están las naves, los comandos? ¿Dónde el gran maestro inspirado internamente que les transmitió fueran hasta allí? Esta será una gran prueba. La llave para transcurrir la misma estará presente y a resguardo en su propio interior. El ámbito en el cual está operando aquellas energías es el mismo ámbito del cual procedía aquel llamado interior. Que estos seres hayan sido convocados significa probablemente que, en la mayoría de los casos, la realidad interior habrá de plasmarse, expresándose, fluyendo y vertiéndose, proyectándose sobre la vida externa, sobre la conciencia de la personalidad de modo revelador. Habrá de acontecer, pero las pruebas serán transitadas. La prueba del silencio, la prueba de la entrega, la prueba de la humildad, la prueba de la impersonalidad, la prueba de la fe, la prueba de la renuncia, la prueba de la aceptación incondicional, la prueba de la persistencia, la prueba del amor hacia lo desconocido. A quienes le correspondiera esa realidad, abrazarán el silencio, la oración, impersonales, sin compromiso, con una cantidad de movimientos emocionales innecesarios.
Nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.